una de las motivaciones por las cuales decidimos hacer este culto unido, Iglesia Comunidad Gracia, Iglesia Berea, es porque septiembre es considerado el mes de la Biblia. Y entonces hoy estamos celebrando el mes de la Biblia. La palabra nos muestra cuando Dios llama a una nación, el pueblo de Israel, Dios establece fiestas con ellos y les manda a recordar algunas cosas. Ellos debían de recordarse del día en que habían salido de Egipto. Ellos debían de recordarse del Cordero Pascual. Y entonces, en base a esos recuerdos, se establecen fiestas, momentos de celebración. Costa Rica es un país donde la gente le gusta la fiesta, pero déjeme contarle que la fiesta no se originó ni en la mente del mundo ni en la mente del diablo. Dios es el creador de las fiestas, y las fiestas son momentos para celebrar sus obras y para celebrar lo que Él ha hecho con nosotros y lo que Él nos ha dado. Yo quiero hablar esta mañana de la eficacia de la palabra y de nuestra fe. Nada más como algo breve, la historia del día de la Biblia. Hay 4 razones por las que septiembre es el mes de la Biblia. La primera razón es que en septiembre del año 420 falleció San Jerónimo, conocido por haber traducido la Biblia de los idiomas originales a latín, la que se conoce como la Vulgata Latina. Una segunda razón es que en septiembre de 1569 Casiodoro de Reina publicó en Basilea, Suiza, la primera traducción al castellano, que se llamó la Biblia del Oso. Todavía le llamamos así porque en la portada alguien le dibujó un osito que también vemos en Madrid. Y entonces la gente la empezó a llamar como la primera hoja al abrirla. Tenía un oso, se le empezó a llamar la Biblia del Oso. Luego en septiembre de 1602 se publicó la Biblia del Cántaro, conocida como la primera Reina Valera, porque ahí ya entra, aparte de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera a hacer una revisión, y esa primera revisión hecha por Cipriano de Valera sale en 1602 y entonces se llama la Biblia del Cántaro. Luego tenemos la Biblia antigua en 1909 y luego la más tradicional, la 1960. Pero en Costa Rica, nuestro país, a partir del 6 de septiembre del año 2000 se declara una ley que establece el primer sábado del mes de septiembre como el Día Nacional de la Biblia. Hermanos, somos afortunados al tener la Biblia. Como en su momento histórico Israel era una nación diferente y afortunada comparadas con las demás naciones de la tierra. Hubo muchas naciones que creyeron y adoraron muchos dioses, pero había una sola nación que había sido escogida por Dios para que el Dios verdadero se diera a conocer a ellos y entrara en pacto con ellos, y dentro de ese pacto con ellos les entregara la palabra revelada, que en ese momento conocemos como la Torá o la ley de Moisés. Podemos leer en Deuteronomio 4 del 33 al 35. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú lo has oído y has sobrevivido? ¿Hay otras naciones que hayan recibido la revelación de Dios? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, maravillas, con guerra, mano fuerte, brazo extendido, hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que Él es Señor, Él es Dios, no hay ningún otro fuera de Él. Salmo 147, 19 y 20 también dice: Dios dio a conocer a Israel sus mandamientos y enseñanzas. A ninguna otra nación le dio a conocer su palabra. Alabemos a nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra, por la revelación que Él nos ha dejado en la Escritura?
Ahora, la misma Biblia nos enseña con qué propósito Dios nos dejó su palabra. Y obviamente para entender el propósito con el cual Dios nos ha dejado su palabra, tenemos que ir a la historia del pueblo de Israel. La lectura, leíamos el Salmo 78 y el Salmo 78 nos da 3 razones principales por las que Dios le dio al pueblo de Israel la ley de Moisés, su palabra, la palabra escrita. Dice el Salmo 78 del verso 5 al 8: el Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran. ¿Para qué? El término para qué indica propósito, indica la razón por la cual Dios estableció su palabra. Y vemos 3 para qué en estos versículos. El primer para qué dice: para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a la vez las contaran a sus hijos. La primera razón por la que Dios nos dejó su palabra es para que tuviéramos acceso a ella y pudiéramos aprenderla y enseñarla a nuestros hijos. Ese es el primer para qué. Segundo para qué, verso 7: para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos. El término traducido aquí, confianza, del hebreo kesel, incluye la idea de fe como la base de la esperanza y la confianza. La segunda razón y la más importante por la que Dios nos dio su palabra es para que tuviéramos fe en Él, para que confiáramos en Él. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, la palabra misma de Dios despierta fe en nosotros para que confiemos en Dios. Y el tercer para qué es para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu es fiel. Obviamente aquí, al hablar de los padres, está hablando de las generaciones anteriores a la ley, obviamente a las generaciones prediluvianas y postdiluvianas aún, que necesitaban la palabra de Dios. Entonces Dios nos dio la palabra por 3 razones. Primero, para que las conozcamos y la comprendamos. Segundo, para que pongamos nuestra confianza en Dios y no nos olvidemos de sus obras. Y tercero, para que obedezcamos sus mandamientos y nos apartemos de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, del mal ejemplo de nuestra familia, nuestra cultura, de nuestra nación, del mundo en el que vivimos. Pero claramente quiero que usted guarde esto en su corazón. 3 razones por las cuales Dios nos ha dejado la Biblia es para que lo conozcamos, para que confiemos en Él y para que le obedezcamos. Ahora, algo lamentable es que en el pueblo de Israel, aunque tenían clara esas 3 razones por las cuales Dios les había dejado la revelación escrita en la ley, ¿cuál fue la respuesta? Y la respuesta nos la muestra el mismo Salmo y toda la Escritura. Y lamentablemente la respuesta del pueblo, nos dice el Salmo 78:10, fue que no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Más abajo sigue diciendo: pero aún siguieron pecando contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación.
Es impresionante ver la respuesta del pueblo de Israel. Más abajo, vean en verso 34, cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor, pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne. Un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? ¿Qué hizo Dios? Y expulsó las naciones delante de ellos y las repartió como medida por herencia. Verso 55, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como arco engañoso. Lo provocaron con los lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Miren, hermanos, Dios tenía una expectativa divina al darle la palabra y hubo una respuesta humana contraria a la expectativa divina. La expectativa divina era que Dios les había dado la ley para que la conocieran y la comprendieran, pero la respuesta humana fue que no guardaron el pacto con Dios y rehusaron andar en su ley. La expectativa divina era que confiaran en Dios y no se olvidaran de sus obras, pero la respuesta del pueblo de Dios fue que olvidaron sus obras porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. La expectativa divina era que obedecieran sus mandamientos y se apartaran del mal ejemplo de sus padres, pero la respuesta del pueblo lamentablemente fue que su corazón no era leal para con él y muchas veces se rebelaron contra él, tanto en el desierto como en la tierra prometida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la palabra que no cumplió el propósito por el cual Dios la envió a su pueblo? La palabra misma nos dice que ella es eficaz. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, si la palabra de Dios es tan poderosa y tan eficaz, ¿por qué la respuesta del pueblo de Israel no fue acorde a la expectativa divina que Dios tenía al darle la palabra? De alguna manera, algo y lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es que para que la palabra sea de provecho, debe ir acompañada de fe. El mismo autor a los Hebreos, la carta que hemos estado estudiando tanto en esta iglesia como en nuestra iglesia, nos dice, antes de decirnos que la palabra es viva y eficaz, nos está recordando, igual que el Salmo 78, la historia del pueblo de Israel que no pudo entrar en el reposo de Dios, y nos dice que en verdad que hay una similitud entre ellos y nosotros. Y la similitud entre ellos y nosotros es que a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos se les anunció, y que nosotros tenemos que verlos a ellos para no seguir el mal ejemplo de ellos. ¿Y qué pasó con ellos? Que la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo que Dios nos está diciendo es que así como la energía tiene el poder
de iluminar, tiene el poder de mover agua, tiene el poder de... Hay muchas cosas que hacemos con la luz, con la energía eléctrica, pero si usted no enciende el switch, está desconectado el poder. Y el switch para activar la eficacia de la palabra en nuestra vida es la fe. Porque Dios le anunció a ellos cosas gloriosas y maravillosas, pero el problema del pueblo de Israel, y muchas veces nuestro problema, es que no acompañamos de fe las cosas que Dios nos está hablando. La palabra es poderosa, pero muchos pasajes nos hablan de la necesidad que tenemos de recibir la palabra y obedecerla. No voy a tocar todos los pasajes. La parábola del sembrador es una de las enseñanzas. El problema no es la semilla es poderosa porque contiene vida en sí mismo. El problema es el terreno que está recibiendo esa semilla. El libro de Santiago, el apóstol Santiago en su capítulo 1, verso 21 en adelante nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa. La palabra es poderosa, pero necesitamos llegar ante ella con humildad. Necesitamos humillarnos para recibirla. ¿Y qué significa? Y para eso necesitamos, dice Santiago, desechar toda inmundicia y todo resto de malicia. Sean hacedores, verso 22, de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Sabe usted que hay mucha gente en las iglesias que oye la palabra pero se engaña a sí mismo creyendo que con ir a la iglesia y que con oír el mensaje es suficiente, pero no le ponen ninguna atención en llevarlo a la práctica? Entonces se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase. Usted una vez se ha levantado y se ha visto en el espejo y está despeinado y está desgarrañado y está todo, y sale de la casa olvidándose que tiene que arreglarse. Casi nunca nos pasa eso porque nos importa demasiado nuestra imagen ante el mundo, ante las demás personas. Vemos el espejo una y otra vez. Y si vamos en el carro, vamos con el espejo abajo, tratando de terminar de vernos lo mejor posible, lo más presentables posibles. Pero ¿y qué con el espejo espiritual de la palabra? Pero el que mira atentamente, verso 25, a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué está diciendo Santiago? Hay dos personas que se sientan a oír la palabra. Uno va a ser bienaventurado en lo que hace, otro no le va a servir de nada haberse sentado a oír la palabra. ¿Por qué? Porque el que se le olvida lo que oyó y no se ve y no deja que eso lea y que eso transforme y que eso cambie, no va a ser bienaventurado, porque no le va a aprovechar el haber estado oyendo la palabra si no la lleva a la práctica. Pero el que la mira atentamente y deja que la palabra también lo mire atentamente a él, y deja que la palabra le muestre lo que tiene que corregir, y deja que la palabra lo guíe ante la presencia de Dios a humillarse y a suplicarle al Señor que corrija eso que se necesita corregir y que no tenemos la capacidad de corregirlo. Entonces ahí viene el florecimiento, la bienaventuranza, la felicidad, la dicha, la prosperidad, la plenitud de vida, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hebreos 2:1
Ya el autor a los Hebreos nos ha estado ahí diciendo, debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Porque si no prestamos mucha atención, se nos pueden olvidar y nos podemos desviar de ellas. En el 3:7 nos dice, nos repite lo que Dios le ha dicho al pueblo de Israel. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron los israelitas. En el 12 vuelve a decir, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Tengan cuidado de sentarse a oír al hermano Edgar predicando la palabra y decir, no, yo eso no lo creo. No, eso no es lo que la Biblia dice. No, eso no es para mí, eso es para el otro. Tengan cuidado de que haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, la Biblia recalca la importancia de la fe. En el libro de Gálatas, Pablo le escribe a los Gálatas, lo único que quiero averiguar de ustedes es, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Díganme ustedes, ¿por qué recibimos el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando oímos la palabra con fe, activamos la palabra para que el espíritu de la palabra entre en nosotros y nos ayude a cumplirla. 3:14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, la Biblia nos muestra que la fe verdadera, la fe viva, se evidencia y crece juntamente con las obras. Gálatas 5:6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Hermano, la fe que obra por amor es la fe que se evidencia realizando obras de amor en nuestra casa, en nuestra congregación, en nuestro trabajo. La fe verdadera nos lleva a amar a los demás, porque solo podemos demostrar que amamos a Dios si amamos a nuestro hermano que vemos. Santiago 2:17 y 18, un pasaje que es importante explicar, nos dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Luego él va al ejemplo de Abraham, y después de poner el ejemplo de Abraham, cuya fe fue perfeccionada cuando ofreció a su hijo y obedeció a Dios, nos dice en el verso 22, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Quiero centrarme y quiero que pongan su atención en la palabra juntamente. Hermanos, la fe y las obras crecen juntas. Cuando la fe de un creyente va madurando y se va, como dice este pasaje, perfeccionando, hay una mayor evidencia en sus obras. La fe y las obras actúan juntas. ¿Por qué? Porque la fe produce las obras, porque Dios nos salvó solamente por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la nueva creación, el nuevo nacido, sabe que Dios lo creó para que camine en las obras que Él preparó de antemano para él, como lo ha enseñado el pastor. Entonces, la fe produce obra, las obras provienen de la fe, nutren esa fe y la fe vuelve. Y así es un círculo vicioso donde ambas se retroalimentan para ir madurando, para ir creciendo juntas. Lo que está diciendo aquí cuando dice como resultado de las obras, ve al final del verso, la fe fue perfeccionada. Lo que está diciendo es que la fe no estaba completa hasta que no hubieran obras.
La fe se completa, se perfecciona, llega a su plenitud. Abraham creyó en Dios y salió. Pero ahí su fe estaba siendo nutrida, esperando la promesa del hijo, esperando la promesa del hijo. Y hasta que él no demostró que su obediencia a Dios era mayor que su hijo, cuando fue probado cuando le pidieron a su hijo, su fe no estuvo completa. Ahí su fe estuvo completa y ahí el ángel bajó y le dijo: por cuanto ahora conozco que temes a Dios, ciertamente te bendeciré. Y bueno, usted lo puede leer en Génesis 18, que no es el tema. Pero lo que quiero enfatizar es que ¿cuál era la evidencia de que el terreno era buena tierra? Usted no sabía si el terreno era buena tierra hasta que hubiera fruto y hasta que el fruto permaneciera. Mientras no hubiera fruto y el fruto permaneciera, no se podía concluir que la tierra era buena tierra. ¿Cómo podemos saber si nosotros somos buena tierra? Hasta que empezamos a ver a Cristo en nosotros. Hasta que empezamos a ver nuestro mismo cambio y el crecimiento en nuestro propio corazón del amor hacia Dios y del amor hacia los hermanos. ¿Cómo podemos ver? ¿Qué dijo Cristo de los falsos profetas? Van a parecer muy bonitos y van a sonar muy bonitos, pero por sus frutos. Usted no conoce el fruto de una persona de lejos. Usted no conoce el fruto de un megapredicador de la televisión que solo ve por YouTube. Usted conoce el fruto de este hombre cuando usted se relaciona con él y cuando tiene años de conocerlo y usted ve su consistencia y su fidelidad. No podemos conocer el fruto de lejos. Necesitamos acercarnos al árbol y ver si de verdad el fruto es real o es de plástico. Porque si yo pongo un árbol allá del otro lado de la calle y le pongo frutos de plástico, de lejos voy a pensar que son reales. Pero ya de cerca me voy a dar cuenta que no, que eran imitación, que eran fantasía. Hermanos, la relación entre la fe y las obras no es tan simple como únicamente consecuencia, demostración o confirmación. Santiago las ve en unidad necesaria. La fe coopera con las obras, las posibilita, y las obras por su lado completan o perfeccionan la fe. De hecho, el libro de Hebreos, no hemos llegado ahí, pero yo me voy a adelantar un poquito. En el capítulo 11 nos da una lista de héroes de la fe. Y cuando vemos, no voy a tocar todos, pero si usted ve cada acto que se dice que fue hecho por fe, se podría leer como un acto de obediencia. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. ¿Por qué el sacrificio de Abel era aceptable? Porque él obedeció de alguna manera lo que Dios había enseñado, que para purificar pecados se debe derramar sangre. Por la fe Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Agradar a Dios es vivir como el mundo vive? No lo creo. Para agradar a Dios él tuvo que obedecer a Dios, pero a eso se le llama fe. Por la fe Noé construyó el arca. ¿Por qué construyó el arca Noé? ¿Porque se le ocurrió construir un arca? No, Dios le dijo: constrúyeme un arca. Fue un acto de obediencia, pero fue un acto de fe. Por la fe Abraham ofreció a Isaac. ¿A Abraham le surgió la idea solita de ofrecer a su hijo? No, Dios lo probó y le dijo: dame a tu hijo, a tu único, al que amas. Lo hizo por obediencia, pero en realidad lo hizo por fe. Por la fe Moisés celebró la Pascua. ¿Fue a Moisés al que se le ocurrió? No, Dios le dijo: vas a agarrar un cordero perfecto aquí y allá y vas a hacerlo de esta y esta manera. Y Moisés obedeció, pero eso fue un acto de fe. Lo mismo pasó con los israelitas cruzando el Mar Rojo. Dios les dijo: crucen. Si Dios no les dice crucen, ellos se quedan ahí de ese lado y no pasan. Pero fue por la fe. Por la fe rodearon los muros de Jericó. ¿A ellos se les ocurrió que rodeando los muros de Jericó iban a caer? No, Dios les dijo. Y ellos obedecieron, pero fue por la fe.
Hermanos, si cuando viene la prueba, la fe no se acompaña de obras, evidencia que esa fe está incompleta. Las obras nos muestran, la obediencia nos muestra que la fe está viva y está siendo perfeccionada. Pero algo muy importante de analizar es que la obra de fe nace de una convicción. O sea, ellos llegaron a tener una convicción, a estar convencidos de una verdad que Dios había revelado, y por eso es un acto de fe, pero también es un acto de obediencia. Cuando vemos en Abel, ¿por qué Abel ofreció por la fe un mejor sacrificio? Porque él estaba convencido de que podía agradar a Dios. Él estaba convencido de que Dios podía ver con agrado un arrepentimiento genuino. ¿Por qué no fue trasladado por la fe? Porque él estaba convencido de que era posible caminar con Dios. Y hay verdades que nosotros hemos oído y una y otra vez, de las cuales aún no estamos convencidos. ¿Por qué Noé construyó el arca? Porque él llegó a estar convencido de que Dios destruiría la tierra. ¿Por qué los otros no entraron al arca? Porque no creían que Dios iba a destruir la tierra, porque no creían que iba a llover. Noé nunca había visto la lluvia, pero estaba convencido de que si Dios había dicho que iba a llover y la tierra iba a ser destruida. ¿Por qué Abraham ofreció a su hijo? El autor a los Hebreos nos dice que él estaba convencido que Dios es poderoso aún para levantar a su hijo entre los muertos, de donde en sentido figurado le recibió. ¿Por qué Moisés por la fe rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón? Porque él llegó a estar convencido que las riquezas del oprobio de Cristo eran mayores que las riquezas que este mundo ofrece. La pregunta es, ¿tenemos nosotros la misma convicción? Tenemos la convicción profunda en nuestro corazón de que las riquezas de sufrir con Cristo son mayores que cualquier bien o cantidad de dinero que este mundo nos puede ofrecer. ¿Por qué el Josué y el pueblo rodearon los muros de Jericó? Porque estaban convencidos de que Dios traería esa muralla abajo. Hermanos, regreso a Hebreos. Y Hebreos 4:11 nos dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué está diciendo el autor? Dado que la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces esforcémonos. Ahí en el griego, la mejor traducción sería: procuremos con diligencia. Aunque es interesante que de casi 20 versiones que viene en español, casi 15 traducen esforcémonos. Pero el punto es de que dado, hay una razón, la palabra es poderosa, la palabra es viva y eficaz. El poder está ahí. Nada más toquemos el interruptor de el esfuerzo de crecer en fe y en obras, de creerle a Dios y de actuar en consecuencia a esas verdades que Dios nos está diciendo que es la verdad. Dado que tenemos la fuerza que nos da la palabra, es el punto del autor, procuremos avanzar hacia la meta a la cual Él nos ha llamado. Hermanos, ¿qué convicciones enfatiza el libro de Hebreos? Una de las cosas, el autor ha estado hablando, yo sé, de la superioridad de Cristo, pero ahí en medio de todo nos ha estado diciendo y recordando quiénes somos nosotros y qué convicciones tenemos que tener acerca de nosotros. Y lo primero que nos dice es que somos llamados a ser herederos de la salvación y que los ángeles sirven a los que van a ser herederos de la salvación, en el 1:14. Luego en el 2:10 nos dice que Cristo va a llevar muchos hijos a la gloria. Luego en el 2:11 y 2:17 nos dice que el que santifica y el que son santificados son hijos de un mismo Padre y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces nos habla de que somos hermanos santificados por Cristo.
En el 2:15 nos dice que fuimos libertados de la esclavitud para libertar a los que por el temor a la muerte estaban todavía sujetos a esclavitud. En el 3:1 sí se dirige claramente a nosotros y nos llama a tres cosas: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y tanto la palabra hermanos como hijos está enfatizando esa realidad de hijos. Y está también enfatizando la oportunidad que tenemos de participar de un llamamiento, de una meta, de una gloria celestial. En el 3:6 nos dice que somos la casa de Dios. En el 3:14 nos dice que somos participantes de Cristo. En el 4:1 nos dice que somos herederos de la promesa de entrar en su reposo. Pero realmente algo que a mí me llama la atención del libro de Hebreos y que él enfatiza más tanto de Cristo como de nosotros es el término hijo. Si usted ve a Jesús, se le llama hijo y sumo sacerdote. Son los dos títulos que más prevalecen en la carta del autor a los hebreos. Pero ese hijo no solamente se aplica a Cristo, se aplica también a nosotros. Y sabe una cosa, es una de las mayores necesidades que tenemos, es crecer en la convicción de que somos hijos e hijas, amados y amadas del Padre. Es algo que decimos fácilmente, pero que a veces esa búsqueda de amor, de satisfacción, de aprobación de otros revela que todavía no es una convicción profunda en nuestro corazón. Primera de Juan 3:1 nos dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, hacemos mucho énfasis, y es excelente que lo hagamos, en la justificación solo por la fe. Y es una gloria, es glorioso el hecho de que somos justificados, de que somos perdonados, de que somos redimidos. Pero ¿sabe una cosa? Que ser llamados hijos es mayor privilegio que ser llamado justificado. Hermanos, ser justificado es estar en una relación correcta con la ley, pero ser hijo involucra una relación más íntima, de cercanía y de amor. J.I. Packer lo explicó escribiendo: estar en la debida relación con Dios el juez es algo realmente grande, pero es mucho más grande sentirse amado y cuidado por el Padre. Una de las cosas que yo quiero resaltar en esta mañana es celebrar la verdad que la Biblia nos enseña de que somos hijos. Efesios 5:1 dice: sean pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados, no como hijos rechazados, no como hijos menospreciados, no como hijos bastardos, como hijos amados, como hijos que están convencidos de que el Padre les ama y quiere lo mejor para ellos. Cuando estamos convencidos de que los mandamientos de Dios nos los da desde el amor. Porque ¿sabe qué pasa? El diablo trata de hacernos creer que cuando Dios te dice no hagas esto, no hagas lo otro y todo, Dios está queriendo robarte la felicidad de hacer eso. Porque el mundo trata de venderle el pecado a la gente como factores de gran placer y felicidad. Pero cuando entendemos, no, eso me va a llevar a la ruina, a la destrucción. Cuando Dios me dice no robarás, me lo dice desde el amor, porque Él sabe que robar solo me va a traer una consecuencia negativa. Cuando Dios me dice no adulterarás, me lo dice desde el amor, porque me quiere evitar todas las desgracias que traería el cometer eso a mi vida. Hermanos, tenemos que crecer en la convicción de que somos hijos e hijas amadas y amados por el Padre, e imitarle. Romanos 8, 14 al 17 nos habla: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué está diciendo eso? El que es hijo acepta la tutoría, la tutela de aquel que Dios nos ha dado como nuestro tutor más cercano.
y se regocija en aprender de Él y en obedecerle, porque sabe que fue dado por el Padre desde su amor. No han recibido un espíritu de esclavitud para volverse al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué quiere decir eso? Por el cual nos acercamos con cariño, confianza ante el trono, como decía la canción, y le decimos: papito mío, papito lindo, papito amado, Abba, Padre. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, también nos sometemos a obedecerle. Hermanos, ¿qué tan firmes están nuestras convicciones? Si yo tengo la convicción profunda de que soy un hijo amado de Dios o una hija amada de Dios, lo que se espera es que yo viva sin buscar la aprobación de los demás. ¿Por qué? Porque Dios me ama y eso es suficiente. Y entonces, en lugar de estar buscando, mírenme qué bonito soy, miren cuán importante soy, miren que aquí, miren que allá, empiezo a convertirme en un dador, porque soy amado y he recibido tanto amor que puedo amar a los demás. No necesito estar reclamándole amor o atención a los demás, ni buscar aprobación de la gente. Una de las cosas que más esclaviza a los seres humanos es la búsqueda de aceptación de la gente. Si yo tengo la convicción profunda de que el Espíritu me guía y me ayuda en mi debilidad, en lugar de levantar el teléfono para ponerle el chisme al primo, a la vecina, o de quejarme con la pareja, con los hijos, con el maestro, con el jefe, voy y busco la ayuda y la guía del Espíritu en oración y en la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque mi convicción profunda es que mi ayuda viene de Él. Pero cuando no es esa mi convicción profunda, busco ayuda en 1000 lados antes de llegar a Él. Y hasta que ya se me acabaron todos los recursos, como la mujer del flujo del sangre, entonces ya lo busco a Él, pero porque ya me quedé sin nada. Si yo tengo la convicción profunda de que Cristo me libertó de la esclavitud al pecado, entonces lo esperado es que yo viva disfrutando el poder vivir en libertad del pecado. Y cuando venga una tentación diciendo: no, yo soy libre, ¿por qué voy a dejarme esclavizar por aquello que me quiere destruir? ¿Por qué voy a hacerme otra vez esclavo del capataz que me paga con muerte? Porque el pecado siempre paga y paga con muerte. Y no necesariamente lo lleva a la tumba. Le mata las finanzas, le mata las relaciones, le mata el gozo, le mata la paz. Porque cada vez que usted decida servirle al pecado, el pecado es un buen jefe y le paga bien y le va a pagar con muerte. Porque la paga el pecado es la muerte. Si yo tengo la convicción profunda de que sufro persecución por causa de mi fe, entonces pongo mis ojos en Jesús, que hizo posible mi adopción y quien sufrió y padeció por hacerme heredero y heredera juntamente con Él. Soporto el sufrimiento porque sé que voy a participar después con su gloria. Hermanos, empecé en el Salmo 78 y leímos el Salmo 78. ¿Cuál es la conclusión del Salmo? El Salmo es un salmo que se lamenta profundamente nuestra naturaleza pecaminosa. Se lamenta el hecho de que una y otra vez Dios nos perdonó, pero nuestro corazón humano no puede ser fiel, no puede ser leal, no puede ser verdaderamente obediente para con Él. El Salmo termina diciendo: entonces despertó el Señor. Desechó también la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión que la amaba. Y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Es interesante porque el autor de los Hebreos en el capítulo 12 nos dice que no nos acercamos al monte Sinaí, sino que nos hemos acercado al monte Sión, que hoy es la iglesia. Es como yo lo entiendo. Escogió también a David, su siervo. Obviamente sabemos en la historia que la elección de David no fue el fin de la rebeldía del pueblo de Israel, porque David también falló y luego viene Salomón y la idolatría, en lugar de irse, crece más, y con todos los reyes después de Salomón, y ahí se pone peor la cosa, que tiene que terminar en el exilio en Babilonia. Pero aquí no está hablando del David primero, está hablando del mejor y mayor David, el Mesías, para pastorear a su pueblo, a su heredad.
Y Él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Lo que me llama la atención es que después de que el Salmo relata toda la historia de la constante ingratitud, desobediencia y rebeldía del pueblo, a pesar de que tenían claro el propósito por el cual Dios había dado la palabra, termina contando que Dios levanta un pastor para guiarlos hacia la rectitud. Y eso encaja perfectamente con los principales dos consejos que nos da la carta, el autor en su carta a los hebreos. Hermanos, la carta está llena del llamado a contemplar a Cristo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Contemplemos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Consideren a Jesús. Vean cómo Él es superior a los ángeles. Vean cómo Él es superior a Moisés. Vean cómo Él es superior a Josué. Vean cómo Él es superior al sacerdocio levítico. Vean cómo Él es superior a Melquisedec. Y en el capítulo 12 nos va a decir: pongan sus ojos en Jesús. Es la única manera de caminar por esta vida. Pero hay un segundo consejo que tiene que ver con el pastorearnos. Hebreos 3:12 al 14 nos dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué está diciendo? Tengan cuidado de que, siendo la palabra tan poderosa y eficaz como es, no les aproveche, porque no la están creyendo. Y entonces nos da un consejo, verso 13: antes exhórtense. Ahí la palabra es paracaleo los unos a los otros. Lo interesante de esa palabra, paracaleo, es que esa palabra en el contexto se puede traducir pastorense. Es la misma palabra de donde viene la palabra paracleto en Juan 16, cuando se habla de que vendrá otro consolador. ¿Y qué va a hacer ese consolador? Nos va a recordar y nos va a guiar. ¿Cuál es la función del pastor Edgar? ¿Cuál es mi función como pastor? ¿Cuál es la función de los líderes, de los que predicamos la palabra? Recordarle las verdades. Yo hoy, como es una celebración, estamos recordando, yo estoy repitiendo todo lo que el pastor y yo hemos dicho y todo lo que ustedes han oído durante el tiempo que tienen de estar oyendo la palabra. Solamente es porque necesitamos recordar. Pero aquí, aunque hay una función de pastores, el autor nos está recordando algo glorioso: que todos somos hijos y que todos somos participantes de Cristo y que todos somos la casa de Dios. ¿Y sabe qué es lo que le está diciendo? Que no recarguemos únicamente la responsabilidad de pastorearnos unos a otros en el pastor, sino que todos nos pastoreemos, nos aconsejemos, nos recordemos las verdades, nos animemos a creer, afirmemos las convicciones que la palabra de Dios nos enseña los unos a los otros, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué ese llamado a pastorearnos mutuamente? Porque somos hechos participantes de Cristo. Ahora mi pregunta es: ¿qué tan frecuentemente tú te paras en el espejo y te miras y dices: yo soy participante de Cristo? Cristo está en mí y yo estoy en Él. Cristo está en mí y yo estoy en Él. Si Cristo está en mí y yo soy en Él, no puedo prestar este cuerpo para que vaya a servir a las tinieblas. Si Cristo está en mí y yo estoy en Él, no puedo permitir que de mi boca salga maldición y bendición. Si Cristo está en mí y yo estoy en Él, no debería de vivir amargado. No me deberían de molestar tanto estas y aquellas actitudes del jefe, del hermano, del compañero de trabajo, de la familia. Porque Cristo está en mí, yo estoy en Él. Y si permanezco en Él, Él quiere que yo sea una rama donde su fruto sea expuesto y visto. Somos participantes de Cristo. Sí, es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad.
somos participantes de Cristo, pero eso se ve y se vive en la medida que afirmamos esas verdades y esas convicciones en nuestro corazón. En la medida que creemos y recibimos la palabra con humildad. Más adelante en el capítulo 10 el autor nos va a decir: considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Por qué decidimos hacer este culto unido? Porque nos estamos estimulando al amor entre dos iglesias, y porque nos estamos estimulando a las buenas obras, a servirnos los unos a los otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Ahí es la misma palabra, pastoreándonos, cuidando los unos de los otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente, ¿qué está diciendo el autor? Que si no nos cuidamos los unos a los otros, corremos el riesgo de volver al pecado, corremos el riesgo de atender al tentador y de volver a darle lugar a las tinieblas. Ahora quiero terminar explicando un pasaje que vale la pena explicar en el mensaje. Isaías 55, 10 a 11 dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Hermanos, la palabra de Dios nunca regresa a él vacía. Pero Hebreos 6, 7 a 8 nos dice que hay una posibilidad, que hay una tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, produce fruto, y esa tierra recibe bendición de Dios. Pero hay otra tierra, es la naturaleza carnal y pecaminosa del hombre, que aunque recibe la palabra, lo que produce es obras de la carne, espinos y cardos. Lo que surgió después de que Adán cayó, que no existía antes de la caída. Porque Dios dice: maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Esa tierra está próxima a ser maldecida y ser quemada. Hermano, la palabra de Dios nunca regresa a él vacía, pero dependiendo la fe con la que sea recibida, o va a producir fruto o va a producir leña para el fuego. Depende del oyente. Jesús les dice a los que lo oyen: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Como preguntas de reflexión y para terminar en esta mañana, ¿notas la necesidad de creer y obedecer la palabra que estamos oyendo? Hermanos, no se trata solo de venir a sentarnos aquí y ya la tarea está terminada. Tomamos nota de algo que la palabra nos está mostrando que tenemos que cambiar, y vamos y cambiamos. ¿Sabe qué pasa? Que yo ya termino, pero ¿sabe qué pasa? Lamentablemente, que nos acostumbramos al mito de que el evangelio es magia. Estamos conscientes de que no vamos a bajar de peso si no hacemos ejercicio, si no comemos mejor. Estamos conscientes de que no nos vamos a curar si no tomamos el medicamento, si no cambiamos la dieta. Estamos conscientes que no vamos a aprender un nuevo idioma si no nos disciplinamos a memorizar, a vocalizar aquí y allá. Pero queremos que el cambio espiritual sea mágico y que solo con llegar y sentarme ya todo. Y se nos olvida que hay una tarea que nos toca hacer a nosotros. Hermanos, venir y sentarnos aquí es importante, pero no es suficiente. Oír la palabra es importante, pero ser hacedor de ella es necesario también. Yo debería cada domingo que salgo de la iglesia decir: ¿qué voy a hacer que Dios me dijo en el culto esta semana? ¿Qué voy a poner en práctica? ¿Qué voy a obedecer de lo que Dios me está mandando? ¿Has ocupado tiempo en meditar las verdades de lo que la palabra de Dios dice acerca de ti mismo? De modo que tus convicciones están arraigadas en la... ¿Qué es lo primero que piensas cuando alguien te pregunta: ¿y usted quién es?
lo primero que se te viene es: soy un hijo, soy una hija amada del Padre, estoy unido a Cristo, he sido justificado por la fe, soy llamado a ser santo, tengo acceso al cielo, tengo acceso al trono de la gracia. O cuando te preguntan cómo estás: no, bien, por dicha, bueno, ahí pasándola, no, ahí más o menos, ahí pobre, ahí no sé qué, enfermo. Y lo primero que se nos viene a la mente es todo lo que el diablo quiere que pensemos de nosotros y no lo que Dios nos ha dicho que pensemos de nosotros. Y por último, ¿qué tanto tiempo dedicas a pastorear, a aconsejar, a cuidar a tus hermanos y a también dejar que otros te cuiden, pidiéndoles oración, confesando tus pecados? ¿Qué tanto somos iglesia? ¿Qué tanto vivimos como comunidad, como familia? Porque ser parte de una congregación local no es nada más porque usted viene cada domingo o una vez al mes, es porque usted está comprometido. Usted tiene un compromiso con la gente que es parte de esa congregación local, de cuidarse los unos a los otros. Pongámonos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor, porque en muchas ocasiones no hemos sido diferentes al pueblo de Israel. En muchas ocasiones hemos oído tu palabra, pero no la hemos creído y no la hemos obedecido. Te pedimos perdón por todas aquellas veces en las cuales hemos sido oidores olvidadizos. Ayúdanos, oh Dios, a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a meditar, a creer, a crecer en convicción de que lo que tú dices acerca de nosotros es la verdad que tenemos que creer acerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, a estimularnos al amor y a exhortarnos, aconsejarnos, pastorearnos mutuamente los unos a los otros. Para que dado que tu palabra es poderosa, para que dado que tu palabra es viva y eficaz, podamos, descansando en tu gracia, esforzarnos por entrar en tu reposo, procurar con diligencia obedecer tus palabras e imitarte como hijos amados.